Hola, buenas tardes a todas y a todos los que nos están siguiendo en este espacio. Es para nosotros un gusto estar iniciando un nuevo proyecto en el cual diferentes personas, compañeros y compañeras que pertenecemos a diferentes organizaciones de movimientos sociales, populares y magisteriales, nos hemos reunido en este espacio virtual para dar apertura a un espacio de análisis, discusión, en el cual pues pretendemos analizar las crisis que estamos viviendo actualmente, tanto en América Latina como en México principalmente. Cómo todos estos procesos que estamos viviendo a nivel global repercuten de alguna manera en las realidades que vivimos en cada uno de nuestros continentes. En México no es la excepción y ponemos este espacio para empezar a dialogar desde la mirada de los movimientos sociales y populares. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Cuál es la lucha que estamos siguiendo? ¿Cómo la realidad que estamos viviendo nos está afectando de alguna manera y está pegando, ¿no?, seriamente desde diferentes factores en nuestra vida cotidiana? Este espacio pretende hacer un análisis a este sistema global capitalista que no nos deja muchas opciones y que nos pone en una coyuntura en la cual las desigualdades sociales, políticas, incluso culturales, son las que están permeando. De esta manera es como nosotros pretendemos en este espacio pues conjuntar, ¿no?, las diferentes miradas de expertos en el tema, para lo cual tendríamos invitaciones con compañeros y compañeras que están dedicados también al estudio y a la investigación para poder apoyarnos con lo que vienen realizando para fortalecer nuestros procesos de lucha, nuestros procesos que estamos viviendo en cada una de nuestras organizaciones. Pero sobre todo, además de las miradas de compañeros investigadores, académicos o intelectuales que nos puedan apoyar, también la mirada de cómo se vive desde adentro del propio movimiento social, cómo estamos enfrentando estas crisis y cuál es la realidad que vivimos. Todo esto aunado a lo que se vive a nivel global en este momento, que es cómo vivimos una pandemia y cómo estamos inmersos, ¿no?, en una condición que nos impide o nos pone en una dificultad mucho mayor salir a luchar, ¿no?, como se hacían a las calles o a estar en los diferentes espacios, que no ha sido impedimento para muchas organizaciones salir, pero que sí ha implicado características distintas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque estamos también, aparte de defender nuestros derechos como ciudadanos, como trabajadores, como educadores, también defender o cuidar nuestra propia vida, porque estamos ante un enemigo mortal que está afuera, nos está poniendo en una condición muy adversa a los seres humanos. Entonces, en este espacio, pues pretendemos hacer este análisis, ¿no? Cómo buscamos, proponemos alternativas que nos permitan ir caminando hacia construir o fortalecer nuestras resistencias. Cómo nos conjuntamos con mayor fuerza para cuestionar aquellas políticas que no estén dando respuesta a las necesidades que tenemos como ciudadanos. En este sentido, es como pretendemos caminar y como pretendemos ir como ligando esfuerzos de diferentes opiniones para poder dar paso a pues poder y construir nuestras resistencias y nuestras luchas. Es en este espacio que se llama, o lo hemos titulado, El Movimiento, precisamente por esa necesidad que tenemos de mantener vigente la tarea de movilizarnos, de movernos en diferentes perspectivas ante las condiciones que vivimos. Hemos visto, ¿no?, en los diferentes espacios cómo el mundo está cambiando de manera vertiginosa, cómo damos paso, ¿no?, a que están poniendo pues, en riesgo nuestra propia integridad como seres humanos, y en este sentido, pues vamos haciendo, ¿no?, ese análisis y conjuntando miradas para poder ir direccionando hacia dónde pretendemos caminar o cómo vamos a seguir fortaleciéndonos entre unos y otros. Y el movimiento nos implica también mantener siempre esta colectividad
y este diálogo que se requiere entre los diferentes movimientos sociales, populares, magisteriales que están en nuestro país, y bueno, también cómo vinculamos este diálogo con luchas con las que nos hermanamos en América del Sur, en América Latina, en América del Norte, en los otros países del mundo, ¿por qué no?, que estamos viviendo las consecuencias de todas estas políticas globales que nos están dejando en una condición muy complicada y muy difícil. Aunado, insisto, a lo que estamos viviendo, que es como esta parte extra de una condición muy difícil que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Cómo la vida en confinamiento la estamos llevando desde diferentes maneras. Por un lado, los que tienen una posibilidad de hacer un encierro, resguardarse en algún lugar, ¿no? Seguro, y tener las condiciones para poder la pandemia, pero por otro lado, todo el gran grueso de la población que tiene que salir diariamente a enfrentarse a la realidad que se vive en el mundo. Y estoy hablando muy específicamente de los trabajadores que a buscar el sustento diario para poder pues seguir, ¿no? Subsistiendo de alguna manera. Entonces, bueno, todo este esfuerzo, pues lo hemos compuesto con, insisto, con estos compañeros que pues pretendemos, ¿no?, que camine, que avance hacia tener la posibilidad de pues organizarnos en un espacio que nos permita también seguir conjuntando desde las diferentes luchas que se tienen en el país, visiones que nos permitan ir encontrando alternativas para alcanzar transformaciones reales que requerimos en nuestra sociedad. Y bueno, para esto comento, ¿no?, los compañeros que están formando parte de esta iniciativa o de esta propuesta que se pretende trabajar de manera virtual una vez por semana, en la cual, vuelvo a reiterar, está la invitación de compañeros y compañeras de diferentes movimientos sociales, organizaciones populares, campesinas, magisteriales e investigadores intelectuales que nos puedan aportar experiencias o lo que vengan haciendo respecto al tema. Y menciono a los compañeros que estarán participando. Primeramente menciono al compañero Ulises Hernández Barajas. Él es historiador, representante sindical en el Movimiento Democrático de Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional e integrante del movimiento cooperativista en la Ciudad de México. También está con nosotros el compañero licenciado Javier Bautista. Él es licenciado en Psicología y en Filosofía por la UNAM. Desarrolló una máster en Antropología y Etnografía en la Universidad de Barcelona y tiene estudios de maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana. Desde el 2010 acompaña a pueblos indígenas y campesinos en situaciones de conflicto, y desde el 2015 es director de investigación en Aura, investigación estratégica, en donde ha coordinado proyectos de análisis de opinión pública, estudios académicos e investigación en salud. Y, por supuesto, el compañero Jorge Belarmino Fernández. Él es un cronista de la ciudad que ha estado, obreros han estado trabajando. Ellos son los compañeros con los que estaremos trabajando. Y bueno, una servidora que es Guadalupe Ivette Luquín Montaño, profesora maestra de base, perteneciente a la sección 18 democrática de la CENTE, y bueno, pues activista, ¿no?, del movimiento social y popular, con esta mirada también desde la izquierda y de esta posibilidad de caminar hacia un mundo mejor. Y nos haremos acompañar también en algunos momentos de compañeras periodistas. Menciono el nombre de la compañera Alina Duarte, que estará también en algunos momentos participando, dándonos sus opiniones desde esta mirada, ¿no?, desde el periodismo en México, y bueno, pues para fortalecer el espacio. Esta es, en una mirada muy general, la introducción a lo que nosotros pretendemos dentro de este movimiento, pero además pretendemos hacer la invitación, ¿no?, a todos aquellos y aquellas interesadas en participar de este espacio y en, bueno, pues contribuir de alguna manera a este diálogo y a este análisis que se estaría realizando desde este espacio. No pretendemos convertirnos en un monólogo, en un grupo de personas que estamos hablando, ¿no?, todo el tiempo, sino en un espacio que pueda abrir la posibilidad a compañeros y a compañeras de estar dando sus aportaciones para fortalecernos, pues en esta mirada, ¿no?, crítica que se requiere en este momento en nuestro país ante la
necesidades que estamos enfrentando, desde la realidad económica, política, social y cultural que se vive, pero también desde la realidad dentro de la pandemia, como la estamos enfrentando en este momento. Sí, buenas tardes. Soy Jorge Belarmino y bajo esta idea que ha planteado Lupita, lo que queremos es profundizar lo más posible, no solo nosotros cuatro, desde luego, sino ir sumando ser como, como un polo que sirva a otros para también expresarse, yendo lo más vinculados, como ha dicho Guadalupe, al movimiento social y civil también en su país. Bueno, vamos a ir, por lo tanto, queremos, si queremos profundizar lo más posible, dedicaremos varias sesiones a un solo tema. Hoy vamos a empezar con lo que tiene que ver con la salud y será Javier quien nos hará la exposición y la semana que viene él invitará a otros compañeros, compañeras suyas que que abunden. Y después empezaremos con los temas de educación, eh, que son muy numerosos. Eh, en tanto en tanto la educación misma y en tanto la organización de los trabajadores. Ulises nos hablará después, entre los primeros temas a tratar, él y los invitados, insisto, en cada caso, de la problemática del sector laboral dentro del mundo del sector salud. Y yo iré moviéndome entre los mundos laborales, eh, laborales potencialmente, es decir, porque hay, como sabemos, México es un país mayoritariamente, cuya población mayoritariamente la PEA, eh, eh, pertenece al sector informal y es un momento dramático en ese sentido. Bueno, entonces voy a resumirles para ustedes. Como sabemos, se han escrito en este año, en el 2020, se escribieron grandes cosas sobre esta crisis civilizatoria, acompañada por la mayor crisis en la historia del capitalismo y una coyuntura en México que creo no tiene igual, ya ni siquiera me atrevo a decir que desde la revolución, ya creo, no sé si sea posible decirlo así, desde el fin de la independencia, o sea, desde el inicio de de nuestro proceso independiente, tal vez estoy exagerando, pero para acotarla en- me voy a permitir leer, resumir brevemente el último reporte de investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, y que dice, entre otras cosas, en México los trabajadores con un ingreso mayor a 3 salarios mínimos, en el 2005 eran casi 13 millones, y en el primer trimestre del 2020 se habían reducido a poco más de 5 millones, lo cual representó una caída del 60%. De esas dimensiones estamos hablando. A nivel mundial, dice el informe del CAM, la naturaleza de la pandemia ha provocado el surgimiento de negocios y la concentración productiva de los insumos básicos para mitigar la propagación del virus y atender los cuidados sanitarios. Las secuelas observadas en la calidad de vida y de trabajo de las clases trabajadoras a nivel mundial son consecuencia de un proceso que ya se venía gestando con los problemas de crecimiento y desarrollo social en el capitalismo durante por lo menos las últimas 4 décadas, y que con el surgimiento mundial y la pandemia del COVID-19 se han acelerado. Las 2.000 personas más ricas del mundo concentran más riqueza que la mitad de la humanidad. Menos del 1% de los más ricos del mundo tienen más del 60%, más que el 60% de la población del planeta.
Eh, eh, con frecuencia oímos números por este estilo, pero subrayemos, menos del 1% de los más ricos del mundo tienen más del 60% de la riqueza de la población del planeta. Con la pandemia se ha producido la destrucción y o parálisis de buena parte de la economía mundial, cierto, pero también ha implicado la oportunidad para comprar empresas en franca insolvencia económica por parte de los grandes monopolios. Y pongamos un caso. El hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, dueño de Amazon, saben ustedes, es uno de los más claros ganadores. Su nicho de mercado genera hoy ganancias cerca de $11,000 por segundo. $11,000 por segundo, es decir, 264,000 pesos mexicanos. Lo que significó que las acciones de Amazon registraron una alza histórica. Eh, Amazon se enfrenta a costos crecientes para manejar el aumento de sus servicios, lo cual no sería posible sin el haber contratado recientemente a 175,000 trabajadores bajo los esquemas laborales de la subcontratación, puesto que esta empresa durante mucho tiempo se ha negado a reconocer cualquier tipo de sindicato. Y así podemos seguir con otros grandes consorcios como Zoom, por ejemplo, que duplicó sus ingresos durante la pandemia. Bloomberg, la compañía estadounidense de asesoría financiera, etcétera, eh, en su listado sobre las 25,000 familias, las 25 familias, perdón, más ricas del mundo, muestra como ejemplo la riqueza de los empresarios de Walmart, la cadena comercial de minoristas más importante del planeta, que crece aproximadamente $4 millones cada hora que transcurre. De esas dimensiones estamos hablando. Es decir, en 2019, 66 millones de personas vivían pobreza extrema, un 17.7% según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Eso representa. Un reconocido experto ha declarado que el problema no es la falta de alimentos y subraya, ya que hay muchos más de los que necesitamos para alimentarnos. Están en el mercado internacional, pero no llegan ni a la boca ni a la mesa de los que tienen hambre. Esa declaración fue hecha antes de la pandemia. Imaginémosla ahora. Si el número de personas hambrientas en el mundo es de 821 millones y la población que está muriendo anualmente de hambre y malnutrición asciende a 17 millones de personas, es decir, con esos datos aproximadamente 46,000 personas mueren todos los días por hambre. Los cálculos de muertos durante la Segunda Guerra Mundial oscilan entre los 50 y 70 millones durante los 6 años que duró el conflicto. 17 millones multiplicado por 6 años, es decir, es lo que, como decíamos, duró la guerra, tendríamos por tanto, 102 millones de muertos por hambre. Es decir, está comparando el GAN aquí los al número de muertos en la Segunda Guerra Mundial y lo superamos ya con mucho. Eh, la humanidad afronta pues una hambruna que califican de magnitudes bíblicas ya dentro de varios meses si no se empieza a actuar directamente. Y bueno, me detengo aquí para en otros momentos hablar de nuestro país. Sí, eh, Ulises. Bien, Sí, muchas gracias, compañeros Belarmino, Lupita, Javier. Agradeciendo esta invitación a formar parte de este espacio de discusión, de crítica, de reflexión, de análisis de los temas coyunturales, de los temas importantes que anteriormente a la pandemia ya los teníamos y estábamos discutiendo. Ahora
que desde el año pasado, en el mes de marzo, nos decretan un confinamiento, nosotros decidimos aisladamente por otros medios que no debíamos de quedarnos detenidos, que teníamos que estar generando estos espacios y finalmente podemos aterrizar en movimiento, espacios de reflexión y análisis. Agradecer esta oportunidad e invitar a compañeras, a compañeros de otros espacios a que se sumen, ¿no? Decía un historiador, filósofo, economista, político, que el motor de la historia es la lucha de clases y un motor debe de estar en movimiento. Por eso nosotros, a pesar de las dificultades que hay, a pesar de la problemática, los riesgos y el peligro de salir a las calles, decidimos iniciar con nuestros propios medios y a nuestros alcances con esta iniciativa de espacio virtual por ahora, ¿no? Que naturalmente se tendrá que nutrir de otros temas, se tendrá que nutrir y tendremos que estar discutiendo ahora mismo y cuando las condiciones sean más favorables para poder salir al campo sobre otro tipo de temas. Ya se planteó aquí el aspecto educativo, el aspecto de la salud de los trabajadores, las trabajadoras, pero cuando estemos caminando, cuando estemos en el territorio, en las comunidades, con otras compañeras y otros compañeros de otras latitudes, naturalmente tendremos que hablar, por ejemplo, de los pueblos originarios, de la defensa del territorio, de la vida, de los recursos, ¿no? De los megaproyectos, tendremos que hablar de la lucha de las mujeres contra la violencia, ¿no? Tendremos que hablar de la lucha de las mujeres contra el sistema heteropatriarcal. Y nosotros decimos, no lo vamos a hablar los 4 personas que estamos aquí, sino para eso haremos uso del trabajo que hemos hecho durante muchos años y podremos invitar a compañeras y compañeros que están dentro de los movimientos y quienes están fuera, pero los analizan. Ese es otro de los objetivos del movimiento, espacio de reflexión y análisis. Y dentro de estos temas que surgieron después de la pandemia, más bien que se agudizaron, porque ya están, que se agudizan durante la pandemia, es el asunto educativo, los problemas que hay, que planteaba Lupita. Y también está el problema de la salud, pero no la salud propiamente o nada más como la atención, ¿no? hacia los pacientes, sino la salud también y la situación, sobre todo de los médicos, de las doctoras, de los enfermeros, de camilleros, de trabajadores sociales, laboratoristas, es decir, de todo el conjunto de las y los trabajadores de la salud, que si de por sí históricamente han tenido problemas, ahora con la pandemia se agudizaron y salieron a la luz pública. Esa es una tarea también nuestra, ser críticos y también poder establecer o poder plantear algunas propuestas, ¿no? Para dar paso a lo que compañero Javier va a plantear, nada más quisiera darles también algunos datos en cuanto a los médicos, a los trabajadores y las trabajadoras de la salud, ¿no? Durante estos 11 meses de pandemia han carecido de muchas cuestiones. Yo sé y sabemos que son años y años de que se han agudizado sus condiciones, que se han evidenciado y se ha visto más que nada las limitaciones, la falta de derechos, la falta de recursos que tienen. El nuevo gobierno del 2018 planteó que este rezago histórico se iba a cambiar. La pandemia los agarra inesperadamente y vemos que no ocurre. Hemos visto protestas en todo lo largo y ancho del país. Hemos visto protestas no solo en las ciudades principales, sino también en aquellos pueblos, en aquellos estados donde a lo mejor no hay una cobertura como aquí. Hemos visto desde protestas por equipo de seguridad e higiene hasta protestas más duras y más organizadas por el derecho a la basificación de cientos de miles de médicos en todo el país, pertenecientes a la Secretaría de Salubridad, al IMSS, al ISSSTE y a cada Secretaría de Estado, de cada estado de la República. Entonces, está esta situación, se ha hablado de los contagios, hasta el 1 de febrero del 2021 se hablaba de más de 200,000 trabajadores de la salud contagiados
y lamentablemente más de 2.700 fallecidos. Eso en cifras oficiales. ¿Qué quiere decir? Ahora se habla de la vacuna y que estos médicos que han estado en primera línea y los que están en hospitales, clínicas, centros de salud, están siendo vacunados. Esa es una parte, pero la otra, la que es permanente a través del tiempo, es que cuenten con todos sus derechos y sus prestaciones laborales. Ahora, hay otro tema que profundizaremos en las siguientes sesiones. Están los estudiantes en formación, que se conocen como médicos en formación. Aquellos estudiantes de los últimos años, que son médicos internos de pregrado, los MIP, aquellos que son pasantes de servicio social, o aquellos médicos generales que ya están titulados, pero están especializándose en un área de la salud y que son conocidos como residentes, y que ellos no cuentan con derechos, no cuentan con contrato, cuentan únicamente con una beca de estudiante, y que eso, la mayoría o la totalidad de las veces, es insuficiente. Y ahora, con el asunto de la pandemia y que han estado ahí, a pesar de decir que no están en primera línea, están en hospitales, están en clínicas, están en centros de salud, están en comunidades, están en pueblos y están desolados. Esa es otra realidad y es algo de lo que tenemos que hablar. Entonces, yo agradezco esta oportunidad, invito a nuestras compañeras, compañeros que nos han seguido, que conocen nuestro trabajo, a que difundan este foro virtual que estamos llevando a cabo, que se sumen y que si creen que debemos tratar algunos temas en la larga lista que se han mencionado, también puedan escribirnos y puedan buscarnos. Yo cedería la palabra a nuestro compañero Javier y muchas gracias por esta invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Gracias primero a todos los que nos están escuchando ahora, a todos los que nos escuchan. Bueno, y agradecer también a Ulises, a Lupita, a Belarmino por haber pensado en este espacio, por integrar a otras voces a este espacio. Creo que hemos discutido ya mucho sobre la pandemia, quienes estamos en espacios de análisis técnico, quienes estamos en espacios de análisis más en el sentido de datos específicos y demás, ¿no? Sumado a quienes están en espacios de análisis académico, análisis de investigación, etcétera, ya hemos discutido demasiado sobre el tema de la pandemia desde el lugar donde estamos, pero creo que siempre es necesario un espacio que incluya a los más posibles, a las más posibles, que incluya a aquellos que han levantado la voz, no de ahora, sino que han sido luchas históricas que hemos presenciado y que en algunos casos hemos acompañado. Por eso para mí es de verdad un privilegio estar acá con compañeros que han estado en el movimiento de los trabajadores, de las trabajadoras, en el movimiento magisterial y que han acompañado otras luchas. Un poco quería partir de ahí, porque creo que, insisto, ya hemos discutido mucho sobre la pandemia, pero hemos puesto muy poco el foco en lo que está sucediendo con los movimientos sociales en medio de toda esta crisis, ¿no? Es decir, mientras que el capitalismo ha avanzado, mientras que los proyectos avanzan, mientras que los derechos siguen cancelándose, nos han confinado a nuestras casas desde un discurso del confinamiento social, ¿no? Desde un discurso del confinamiento físico, y de pronto no hemos logrado continuar con las luchas que, insisto, desde hace décadas están presentes en este país. Un poco para empezar, para hablar del tema de la crisis clínico-biológica y sanitaria que estamos viviendo ahora, quisiera poner primero sobre la mesa un par de puntos para tratar de entender qué hizo que llegáramos hasta este momento, ¿no? Es decir, si bien la pandemia es una crisis mundial, es una crisis que está impactando a todos los países, claramente no de la misma forma, hay diferentes maneras en las que está llegando, impactando, y las consecuencias que está dejando en los diferentes países, pero además de eso hay que entender justamente por qué ha sido un impacto diferenciado y qué es aquello que se puede observar que ha sucedido en las últimas décadas
que al menos a los países como México nos ha impactado de la forma con la que nos ha impactado. Lo primero que hay que decir es que antes de la pandemia no es que el mundo estuviera bien, ¿no? Es decir, no es que la crisis de la pandemia desatara todas estas otras crisis que estamos viviendo, sino que ya el mundo estaba sumergido en una crisis del patrón civilizatorio del sistema capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Que desde hacía unos años había una serie de crisis que habían concatenado en un momento, en un tiempo y lugar específico, ¿no? Y que eso había puesto ya al mundo en una crisis. Estábamos viviendo claramente una crisis económica arrastrada por todos los países, sobre todo aquellos en vías de desarrollo, desde el 2008, cuando vino esta gran crisis del mayor capitalista que es Estados Unidos, y que había dejado una serie de consecuencias en todos los demás países, ¿no? Esta crisis, evidentemente, había sido una crisis que, como siempre, los países más pobres habían tenido que solventar, ¿no? Es decir, mientras que en los países ricos las crisis se resuelven con préstamos internacionales, las crisis se resuelven con, digamos, apretando a los otros países. En los países del tercer mundo, lo que estábamos haciendo era abaratar los costos del trabajo que mandábamos hacia los países más capitalistas. Dicho de otra manera, por ejemplo, en México, cuando vino la crisis de Estados Unidos en 2008, hubo una reducción de pagos, por ejemplo, en la producción de energía. Es decir, nosotros manteníamos prendidas las luces de la Quinta Avenida en Nueva York, mientras eran explotados los pueblos indígenas en Oaxaca y eran despojados para producir esa energía en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, ¿no? Entonces, es decir, estos países que ya estaban en crisis habían metido en crisis más profundas a países como México. Particularmente el tema económico era algo que habíamos visto que había venido avanzando. México no había caminado, digamos, como estaban pensando a nivel de crecimiento, ¿no? Pero bueno, era realmente algo de esperarse porque, insisto, cuando está en crisis el patrón civilizatorio del sistema capitalista, una de las opciones para salir de estas crisis es apoderarse de otros territorios a los que nunca habían llegado, y tal es el caso de lo que ha sucedido en México con el despojo de los pueblos indígenas y originarios en los últimos años. Además de eso, el mundo se estaba sumido en una especie de crisis global en términos humanitarios. Cada vez veíamos que había más oleadas de personas migrantes que venían huyendo de conflictos, sean guerras como en el caso de Siria, sean conflictos armados históricos como en el caso de África, o sean en escenarios como los que hemos visto en Centroamérica, en donde el control del crimen organizado ha hecho que miles de personas tengan que salir de sus países para buscar ya sea refugio o para buscar mejores condiciones para ellos y para su familia, ¿no? Además, esta crisis humanitaria se había desatado, digamos, frente a nuevas formas de violencia. Habíamos visto cómo las redes del crimen organizado en países en vías de desarrollo habían crecido como si fuera un negocio no solamente permitido por los gobiernos, sino además un negocio tan rentable que podía pasar por encima de la vida misma, ¿no? Es decir, habíamos visto que estas crisis de violencia habían desatado conflictividades, sobre todo en los pueblos y comunidades más pobres, y que eso parecía que era algo que habíamos estado normalizando en medio de toda esta crisis humanitaria, ¿no? Y finalmente, habíamos visto, por ejemplo, que en otros países, la mayoría pobres, se habían desatado conflictos por, digamos, guerras que eran por control territorial, como en el caso de Siria, pero además guerras que habíamos visto hace 4 siglos o 5 siglos que tenían que ver también con estos fundamentalismos que ahora estamos viendo, ¿no? Además de eso, algo que era muy claro antes de la pandemia es que también había eclosionado una nueva forma de crisis que tiene que ver con una crisis social profunda, en donde veíamos que los racismos, por ejemplo, habían de nuevo
salido a la luz, ¿no? No es que se hubieran ido, estaban muy escondidos, pero lo veíamos en países como Estados Unidos, en donde no es nuevo ver cómo conflictos raciales hacen que digamos, se detonen en, sobre todo, la población afroamericana, y esos racismos los veíamos cada vez, que crecían cada vez más, ¿no? Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Europa con la llegada de migrantes africanos a las principales capitales europeas, ¿no? Es una crisis social que además puso de manifiesto toda una lógica capitalista que tiene que ver con el heteropatriarcado, en donde cada vez más se veía como en esta lucha entre, digamos, defender al heteropatriarcado y luchar contra él, ¿no? Se veían cada vez situaciones de violencia más palpables, más cercanas, ¿no? Además de eso, había una crisis que para mí es una crisis de las más complicadas, que tiene que ver con la crisis de las opciones. O sea, es decir, si ya el mundo estaba metido en una serie de concatenaciones de crisis, ¿no? Lo que veíamos es que aquellas opciones históricas realmente tampoco eran opciones que nos iban a sacar de las crisis, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la serie de gobiernos que denominaron de izquierda, ¿no? Que finalmente no lograron sacar de las crisis a los pueblos, y que en algunos casos lo único que pretendieron fue tratar de transformar al capitalismo en una cara más amable, intentando, por así decirlo, domar al propio capitalismo para hacer un capitalismo al servicio de la gente, ¿no? Cosa que en medio de una crisis de su patrón civilizatorio suena realmente imposible, ¿no? Y entonces teníamos, por un lado, opciones de izquierda, ¿no? Pero también por el otro lado teníamos a las opciones de la ultraderecha, es decir, la crisis que venía arrastrando Estados Unidos hace que llegue Donald Trump a la presidencia. Y aunque ahora esté fuera, lo cierto es que durante 4 años desarrolló todo un discurso en el cual estas políticas que había implantado se convirtieron en una mirada, digamos, crítica de las posibles opciones, y casi hace que vuelva a ganar para reelegirse, ¿no? Además, había una lógica en donde esta crisis de las opciones había hecho que una serie de movimientos populares salieran a la calle y que realmente se convirtieran en revueltas que pudieron simbrar por algunos meses, y que justamente en gran medida fueron frenadas por la propia llegada de la pandemia. Entre ellas pienso en los jóvenes chilenos, por ejemplo, que durante meses estuvieron en una clara revuelta, y que a pesar de que lograron estos cambios constitucionales, o al menos abrir la posibilidad de que se dieran, todavía están movilizándose, y llegó la pandemia y eso hizo que regresaran a sus casas y que estuvieran en este confinamiento, ¿no? Y finalmente decir que antes de la pandemia, ¿no? Lo que teníamos también era una crisis de esto que denominamos como el estado de bienestar. O sea, es decir, no, en la mayoría de países no se había concretado estas, digamos, como derechos civiles, derechos sociales, derechos económicos. México, evidentemente, es uno de estos países en donde ya antes de la crisis no había acceso a servicios de salud. Antes de la crisis, la educación estaba controlada, en México al menos, por un sindicato que estaba al servicio del poder, claramente con resistencia de otros sindicatos como los compañeros de la coordinadora, pero finalmente esta serie de derechos no habían podido concretarse, ¿no? Y en medio de todo esto llega la pandemia, ¿no? Es decir, en medio de todo esto, en diciembre del año pasado, antepasado, perdón, de 2019, empiezan a darse noticias sobre una nueva clase de virus, ¿no? En ese momento todavía no sabíamos de qué se trataba, ¿no? Pero que potencialmente podía convertirse en una pandemia. Dicho de otro modo, ¿no? De 2019 a enero, febrero de 2021, hemos contabilizado alrededor de 2.400.000 muertos en el mundo, muertas por la pandemia,
una cantidad innumerable de contagios, pero al mismo tiempo lo que hemos visto es que hay una diferencia clara entre los países más ricos en cómo están llevando la pandemia con los países más pobres. Pero esto, así como lo planteaba Ulises hace rato, tiene que ver también con lo que sucede al interno de los países. Es decir, lo que vemos es que la pandemia está afectando a las personas más vulnerables, pero no solamente a las más vulnerables dentro de la pandemia, sino a los que ya eran vulnerables antes. Es decir, personas con enfermedades crónicas que no fueron atendidas, ¿no? Porque de pronto el sistema de salud no está preparado para atender a miles de personas con diabetes, por ejemplo, ¿no? Porque no hay medicamentos, porque no hay los especialistas necesarios para atender a una gran población enferma, ¿no? Pero además, la pandemia está afectando más a las personas que no tienen seguridad social, que no tienen seguros de gastos médicos, a las personas que no tienen posibilidades para enfrentar los gastos económicos que implica la pandemia, ¿no? Personas que, además de todo, no tienen una clínica cerca, personas que la clínica que sí tienen cerca no tiene medicamentos ni insumos clínicos, y personas que no tienen médicos en sus comunidades, o médicos en sus barrios, o médicos en sus pueblos para poder atender esta crisis, ¿no? Dicho de otra manera, hay una diferencia clara entre los ricos y los pobres en tanto la forma en la que están viviendo la pandemia. Les doy un dato. En los hospitales privados, de cada 10 personas que intuban, 7 sobreviven. En los hospitales públicos, de cada 10, 4 sobreviven, ¿no? Es decir, hay una diferencia, evidentemente, en el trato, hay una diferencia en las posibilidades, tanto técnicas como médicas, que está en los diferentes tipos de hospitales. Obviamente esto tiene que ver con un sistema de salud que no fue creado para prevenir, es decir, es un sistema de salud que fue creado para responder, que realmente en los últimos años no se encargó de prevenir enfermedades crónicas, que no se encargó de prevenir la salud de las y los mexicanos, tanto así que ocupamos el primer lugar en obesidad, y tanto así que ocupamos uno de los primeros lugares en América y en el mundo de personas con hipertensión y también de personas con diabetes. Evidentemente, trato diferenciado tiene que ver también con el valor que le estamos dando y que los gobiernos históricamente le han dado a la vida. Es decir, si ya tenemos un problema fundamental cuando decimos que el capitalismo es un modo de producción que atenta contra la vida, cuando lo bajamos a políticas públicas, eso es cada vez más claro, ¿no? Es decir, el no prevenir, el no tener capacidad en este momento para poder atender una pandemia de este tipo, nos habla también de cómo se percibe a las personas. Ya sabemos que el capitalismo no ve personas, el capitalismo ve mano de obra, ve activos, ¿no? Para poder seguir generando capital al infinito, ¿no? El problema de eso es que en este momento esa mano de obra que estaba generando su riqueza es la mano de obra que está muriendo, ¿no? En México lo que estamos viendo es que el promedio de edad de las personas que desgraciadamente están muriendo tiene que ver también con el promedio de edad de la población económicamente activa. Es decir, quienes más mueren en este país son personas que no han podido dejar de trabajar porque el tipo de trabajo no se los permite, pero además porque el Estado no ha obligado a las empresas a parar, no ha obligado a las empresas a generar mejores condiciones para que los obreros y las obreras, los empleados, no tengan que arriesgarse a enfermarse en los traslados al trabajo, en el propio trabajo, ¿no? Pero además que ese riesgo incluya también a sus familias. Parte de lo que ha venido sucediendo es que justamente la pandemia se ha convertido en una especie de vector, es decir, en una especie de punto nodal que ha potenciado las desigualdades, ¿no? Dicho de otra manera,
si en las comunidades indígenas no había médico, ¿no? O el médico no estaba todos los días, con la pandemia el médico ya no está nunca. Es decir, la forma de atender de unos estados fue sacar a los médicos de las comunidades, llevarlos a las grandes ciudades para atender casos, dejando sin médico a las comunidades, ¿no? Es decir, si ya antes había un problema de acceso a la salud que estaba solventando un médico, ahora ya no hay ni siquiera esa posibilidad, ¿no? Hablamos de cómo la pandemia también está profundizando las desigualdades en el trabajo. Hemos visto cómo, de alguna manera, las empresas, en muchos casos, pudieron haber tenido desde hace mucho tiempo a sus empleados trabajando desde casa, ¿no? Es decir, produciendo desde casa, evitando una serie de gastos que tendrían que hacer por el traslado y por la propia dinámica de trabajo, y ahora hemos visto cómo hay muchas empresas que están reconociendo que muchos de sus empleados se podrían quedar en casa, pero esos no son los empleados de la mano de obra, esos no son los empleados que están en la primera línea de trabajo, ¿no? Es decir, la pandemia también ha creado una distinción entre el trabajo material e inmaterial, de tal suerte que hoy en día quienes tienen un salario fijo, quienes tienen un salario estable, ¿no? Durante la pandemia han incluso logrado ahorrar, ¿no? Frente a otras personas que no han podido dejar de trabajar y que siguen percibiendo el mismo sueldo, ¿no? Es decir, nunca se ha aprobado un impuesto, un bono, digamos, por el riesgo de ir a trabajar. Esta diferencia que se ha venido creando ha generado también una lógica que atraviesa a los prejuicios, ¿no? Es decir, yo he escuchado a muchas personas que lo primero que dicen es, se enfermó de COVID porque no se quedó en su casa, ¿no? Sin entender que hay un montón de personas que no pueden quedarse en su casa, sin entender que hay personas que están viviendo al día, que el trabajo que tienen tiene que ser un trabajo de todos los días y que en ese sentido se ha generado también un discurso en torno a las personas que se enferman, generando un prejuicio sobre quienes ahora mismo están teniendo que salir de sus casas. De tal suerte que eso también ha abierto la posibilidad de que se niegue que las personas están enfermas de COVID, ¿no? O sea, hay personas que no pueden decirlo porque eso acarrearía una serie de prejuicios sobre ellos y sobre ellas. Eso hace que tengamos un enorme subregistro y que en este momento en México no sepamos a ciencia cierta cuántas personas están enfermas, cuántas personas son casos activos, cuántas personas fallecieron por COVID, ¿no? También se ha convertido en un vector que ha profundizado la desigualdad, por ejemplo, en estos derechos sociales que antes decíamos, ¿no? Por ejemplo, en temas de vivienda. Lo que vemos es que separaron los trámites para acceder a créditos, aunque en estos días salió una nota ahí en un periódico que hablaba de que Infonavit ha dado más créditos a personas que ganan menos, ¿no? Pero bueno, finalmente separaron un montón de trámites. Ha hecho que la violencia también se acrecente. Hemos visto en algunos territorios cómo el control del grupo del crimen organizado ha avanzado, ¿no? Cómo el control de el Estado que estaba despojando también ha avanzado. Y eso ha generado situaciones de violencia por las propias imposiciones del Estado hacia guardar cuarentena, hacia no ingresar a algunas comunidades o hacia tener cerrados algunos espacios comunitarios, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso ha hecho que se desconozca a las autoridades comunitarias, que se relegue y que no haya posibilidades de diálogo en este momento entre el Estado y algunas comunidades que están en conflicto, lo que ha generado, insisto, esquemas de violencia. Hemos visto cómo la pandemia también ha agudizado la crisis humanitaria. Vimos cómo la policía y el ejército guatemalteco reprimieron una de las caravanas de migrantes que pretendía llegar a México bajo el pretexto de que los migrantes son un foco que pueden acelerar los contagios en los países y que no hay posibilidad de
atención médica a los países donde van llegando, ¿no? O sea, cosa que evidentemente genera también una situación humanitaria. No sabemos a ciencia cierta ahora dónde están esos y esas migrantes, ¿no? Porque tampoco se tiene mucha claridad de si regresaron a sus países o realmente se disipó la caravana y todavía están intentando entrar a México o a Guatemala. Pero bueno, al mismo tiempo, toda esta serie de crisis que han llegado a la pandemia, también nos han abierto una posibilidad. Y ya esa posibilidad es algo que los movimientos sociales han venido, digamos, construyendo desde hace décadas. Y es la posibilidad de salir de la crisis todos y todas juntas, ¿no? Dicho de otra manera, hemos aprendido que solamente con la cooperación, solamente con el apoyo mutuo, podemos salir de esta crisis. Hoy en día, con el tema de registro en la vacunación, ¿no? El discurso no es, ¿ya se registraron tus papás o tus abuelos? El discurso es, ¿ya registraste a tus papás o a tus abuelos? ¿No? ¿Por qué? Pues porque hemos aprendido que el trabajo colaborativo es necesario. Perdón, ¿eh? Además de eso, creo que el encierro también nos ha permitido reconocer que hay una serie de dinámicas en las casas que no estábamos tomando en cuenta, ¿no? Hablo, por ejemplo, de dinámicas de autocuidado para la salud emocional, hablo de dinámicas de, digamos, dispersión del trabajo doméstico, de educación de las y los hijos, hablo de dinámicas en donde también se entiende cuál es el peso del trabajo de las personas que están aportando recursos, ¿no? Y eso también es una forma de mirar una opción para salir de la crisis. Insisto, la forma en la que hemos visto que podemos soportar, resistir y salir es una forma comunitaria, es una forma en donde todos y todas en franca colaboración tenemos que hacerlo, ¿no? Y finalmente, hablar de cómo hay una serie de, digamos, retos que se tiene hacia enfrente de la crisis y que tienen que ver con, en el momento en el cual podamos salir, ¿no? Es, ¿qué vamos a hacer? Los movimientos sociales, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Dónde vamos a estar parados, ¿no? ¿Cómo va a ser la forma en la que los movimientos puedan regresar después de estar el tiempo que estén fuera? Y cómo en ese sentido habrá un nuevo escenario en donde, desgraciadamente, habrá un avance, insisto, en los megaproyectos, en el caso de las comunidades indígenas, habrá un avance en esto de restar derechos en los movimientos de los trabajadores, habrá un avance en una serie de capas ahí que los movimientos han venido denunciando, y el tema ahí, el gran reto es dónde vamos a estar parados, cómo vamos a estar parados y cómo finalmente la crisis podrá ser al mismo tiempo una manera de poder entender que juntos, juntas, solamente de esa manera vamos a poder resistir frente a estos embates históricos que tenemos, pero además frente a la posibilidad también de haber aprendido algo de estas crisis. Obviamente habrá otro discurso que sea el del capitalismo benévolo, ¿no? Ese capitalismo que diga, pudimos hacer ventiladores, ¿no? Pudimos crear hospitales, pudimos hacer una vacuna, ¿no? Claro, un año después, pero habrá que luchar también contra esa nueva forma que va a tener el patrón civilizatorio de querer entrar otra vez con una lógica del capitalismo benévolo, ¿no? Diciendo que ellos son los que habrán salvado al mundo de esta crisis. Y bueno, yo lo dejaría hasta ahí y le cedo la palabra a los compas de acá. Sí, bueno, a mí me ha parecido aclarar una cosa, no pertenecemos no somos una corriente ideológica, ¿no? O sea,
propiamente. Pertenecemos al espectro de la izquierda, de esa izquierda que está por una transformación profunda de la sociedad. No sé cómo calificarla de otra manera, ¿no? En este momento. Bueno, a mí me pareció que fue un primer muy buen día, ¿no? Y creo que Lupita debería despedir, ¿no? Esta transmisión. Es que ella es nuestra jefa Gracias, Vela. máxima. Gracias, Vela. Gracias, Javier Bautista. Creo que este análisis que haces nos deja muchísimas preguntas que seguramente tendremos que irnos resolviendo en el transcurso de estas transmisiones. Hay mucho todavía que seguir discutiendo, ¿no? El tema de la lucha, en este momento, ¿no? Yo pongo un ejemplo. Nosotros mis compañeros de sección 18 Michoacán están movilizados, ¿no? O sea, sabemos las condiciones que existen por la pandemia en este momento, pero también hay otras necesidades que tienen que tener respuesta y que no se pueden postergar a pasar una pandemia, ¿no? Entonces, aquí la pregunta también es incluir, ¿no? ¿Cómo desde la organización magisterial, popular o social seguimos en esta lucha o seguimos buscando, ¿no? Las salidas, porque efectivamente la pandemia está, pero el capitalismo no se detiene, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando en yo creo que nos dejas muchos puntos a la reflexión y los tendremos que seguir transitando. Bueno, pues compañeros y compañeras. Lupita, si me permites un minutito nada más. De hecho, sí. Esto es, en el balance de lo que hemos dicho, es un momento también de oportunidad. Es decir, la pandemia abre la oportunidad porque hay una crisis civilizatoria que se manifestó. Vimos cuán insuficiente, cuán estúpido finalmente es la lógica del capital, ¿no? Y cómo no nos puede sacar adelante. Pero además, por ejemplo, pongo el caso de la educación. Hay un activo de alternativas planteadas por la propia CENTE, por cada una de las secciones de la CENTE y de otros espacios que nos permiten hoy pensar en un tipo de real transformación de la educación en México. Por ejemplo, ¿no? Entre otros muchos. Bueno, lo dejo ya, perdón por la interrupción. Sí, Vela. Sí. No, oiga, está bien. Bueno, pues entonces comentaba, ¿no? Pues agradecer a los que estuvieron siguiendo esta transmisión y pues reiterarles la invitación. Cada jueves a las 6 de la tarde vamos a estar en este espacio tratando de contribuir más a este análisis con más aportaciones, fortalecer, darnos respuesta, que a veces muchas no tienen tan fácil respuesta, pero a los planteamientos que nos deja Javier en este momento, ¿no? Cómo empezar a ir como encontrando una ruta en colectivo que nos permita pues caminar hacia un horizonte en el que podamos tener otras miradas o otras posibilidades. Les reitero la invitación a este espacio, les agradecemos a los que estuvieron presentes, les hacemos la invitación a que compartan con sus colectivos, con sus organizaciones, en los diferentes sectores que puedan tener esta página para seguir pues creciendo, ¿no? Y teniendo como pues hacer llegar esta voz a diferentes espacios. Recordar que el movimiento social, popular, magisterial, aún en pandemia, pues no se detiene y tenemos que estar en activo constantemente. Entonces, les recuerdo las plataformas en las que vamos a estar transmitiendo. Sería pues esta primer plataforma, ¿no? Que sería a partir de Facebook, de la página En Movimiento, y después estará transmitiendo también, también se están haciendo las transmisiones en YouTube y en Twitter se estará compartiendo también de alguna manera lo que se estará realizando y los flyers de las personas a las que podamos estar invitando para fortalecer nuestro análisis y nuestro diálogo. Entonces, les agradecemos mucho, les enviamos un fuerte abrazo virtual y seguimos en esta construcción dándole caminar a este proyecto. Gracias, compañeros, gracias a Ulises, que es el cerebro técnico de todo esto, no más que el cerebro técnico, ¿no? Sino en este momento él es el que está haciendo todas, posibilitando que nosotros estemos en este espacio. Gracias, Velar, que es también una parte fundamental de este espacio. Gracias, Javier, y pues aquí estamos y seguimos construyendo en este espacio virtual, pero para llevarlo a las posibilidades reales que tenemos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y seguimos en las transmisiones. No nos dejen de seguir, les hacemos la invitación siempre a estar en este espacio.
empleado.